el favoritismo de los padres sobre los hijos y que nos hacen hacer diferencias entre ellos a veces sin querer, y que es muy difícil para nosotros no identificarnos con nuestros hijos que hacen cosas iguales a nosotros o que hacen cosas diferentes a nosotros, pero que nos entusiasma pues ver que ellos tienen cierta tendencia a hacer las cosas correctamente. Y esto pues nos da un favoritismo que pueden percibir los otros hermanos, y entonces generamos esta diferencia entre ellos que podría generarnos problemas. Aunque Raúl había abordado ya algunas cosas que yo voy a abordar ahora, me gustaría que lo recordáramos de manera, voy a enfocarlo pues de una manera diferente. El tema hoy, como hemos venido haciéndolo, es en relación a la familia. Y lo anterior que nos comentó Raúl tenía que ver con los padres influyendo en los hijos para hacer diferencias y para generar los conflictos. El enfoque que yo quiero darle ahora es esos conflictos que podemos generar nosotros como padres, los influimos en nuestros hijos, pero ¿cómo lo manejan nuestros hijos? Y cuál es el consejo de la Biblia para que ellos puedan superarlo también. Entonces, no solamente es que nosotros aprendamos como padres a influir en nuestros hijos de manera positiva y no hacerles ver estas diferencias que, como vimos con Raúl, eran algo naturales, ¿verdad? Que nosotros nos identificamos con lo que nos parece correcto y a veces hacemos distinciones que esto nos puede generar a nosotros una controversia entre ellos. No sé, creo que levantamos la mano varios de los que estamos aquí diciendo que sí generábamos esa diferencia. Y a veces es sin querer, y les digo a los hijos, y yo también fui hijo y veía esa diferencia, y después ya de grande supe que hay esas diferencias, pero que no deberían de generar un conflicto, que no deberían de hacernos a nosotros separarnos y hacer diferencias como las que han habido en la historia, y eso es lo que vamos a hablar ahora. José, hermanos, en la historia tiene pues una historia muy particular porque fue traicionado por sus propios hermanos, y esto es lo que va a tener la base en nuestro tema. Pero quiero empezar con los consejos de la Biblia. Miren, escuchen este de Santiago 4:11, 2. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y fíjate cómo está Santiago diciéndote directamente o diciéndonos directamente, no murmuren, porque si murmuras, entonces estás hablando de tu hermano, estás hablando mal de tu hermano y estás juzgando a tu hermano. Pero no solamente eso, la amplitud de esto que nos está diciendo Santiago es que no solamente estamos criticando al hermano que se porta diferente o que se porta de acuerdo a nosotros equivocadamente, sino que estamos juzgando la ley, estamos murmurando de la ley. Y esto es lo que vamos a explicar. ¿Por qué creen ustedes que Santiago se refiere a una murmuración como juicio de la ley? Porque en ningún momento estamos diciendo que la ley es mala cuando yo digo, es que Eliel, qué bárbaro. O sí, es que Eliel no dirige, no predica, qué malo. Entonces estoy criticando, pero lo estoy murmurando. Estoy murmurando de mi hermano porque no le digo a él, le digo acá entre nosotros. Entonces murmuro de la ley y murmuro de mi hermano, y eso es lo que dice Santiago. Entonces como que no queda tan claro. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es, hermano? Dios. Para que puedas salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y esta es la pregunta entonces. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para murmurar o para juzgar la ley o para juzgar a otro que se comporta de diferente manera? Es bien común, yo diría bastante común, que las personas les guste emitir un juicio o juzgar. Nos gusta emitir un juicio y juzgar sobre la forma de vida de los demás, cómo lo hacen, de qué manera lo hacen, en qué gastan su dinero, cómo se influyen. Y bueno, nosotros hacemos este tipo de juicio muy a la ligera. De eso está hablando el texto esta tarde, de cómo debe ser nuestro trato hacia nuestro hermano, que es diferente de nosotros. Y la primera frase dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y es lo que vamos a empezar a abordar. Miren, como introducción solamente, murmurar, inciso A, es un verbo y significa hablar entre dientes, especialmente para manifestar queja o disgusto por algo. ¿Han oído a alguien que dice, ay, y es que siempre hace lo mismo? Y así entre dientes acá se lo digo a alguien, ¿verdad? Ahí va esta otra vez a tratar de pararse el cuello. ¿Han oído eso, hermanos? ¿O estoy hablando de algo que aquí no pasa?
¿O alguna vez les ha pasado que alguien se acerque con ustedes y les diga así? ¿O tú lo has hecho? Si ha pasado, bueno, ojalá que no hayamos sido nosotros, porque algo que tenemos que aprender hoy es que si lo hemos hecho, pues nos convertimos en jueces y queremos tomar el lugar que no nos corresponde. Número dos, también murmurar significa hacer un ruido suave y apacible que hacen las corrientes del agua, el viento, las hojas de los árboles, entre otros. ¿Han oído esa acepción también de la murmuración? Que es un murmullo, como está corriendo el agua y se oye como va pasando el agua entre las piedras y entre los arbustos, a lo mejor entre hierbas y entre las patas de los animales y cosas como esas. Y se oye ese, también es un murmullo. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Es una voz que no se entiende tan claramente, que está oculta. ¿No les parece? Bueno, eso también es murmurar. El inciso C dice, implica hablar de alguien en su ausencia, a veces de manera desfavorable o negativa. Lo que se conoce como chismorrear también es murmurar. ¿De acuerdo? Entonces, hablar entre dientes para manifestar una queja, ruidos suaves o apacibles de la naturaleza y hablar de alguien en su ausencia, a veces de manera desfavorable o negativa, lo que se conoce como chisme. Y el último, hermanos, en griego, catalaleite, que significa hablar en contra de. Por eso la Reina Valera 2015 traduce, no hablen mal los unos de los otros. Si nosotros vemos esa versión, así va a decir, no hablen mal los unos de los otros. Y el diccionario de la Real Academia Española define murmurar como conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. ¿De acuerdo? Entonces queda muy claro que murmurar sería hablar mal de alguien, sacarle la garra, destruirlo, criticar en su ausencia lo que él está haciendo y que no es del todo correcto. Dice Santiago entonces, en su segunda parte después, no hablen mal los unos de los otros y su segunda parte dice, detengan esta práctica, no es correcta, es mala costumbre estar murmurando uno de los otros. A veces me autorizo yo mismo a hablar de los demás porque creo tener la razón y a lo mejor tengo la razón, pero nada me autoriza que yo hable detrás de él. Si voy a decirle algo, pues se lo digo a él, no lo debo hacer por debajo, pero yo siento que estoy diciéndolo bien, entonces me quiero identificar con alguien y decirle, tú también piensas lo mismo, pero no le digo eso, mira, este está haciendo esto y tú te fijas. Oye, es que este quiere ganar el lugar. Y pues, bueno, estoy hablando de, no deja, no se quita de la batería, no se quita del piano, no se quita de la guitarra. O siempre quiere tener el micrófono porque siente que es el, o quiere estar predicando siempre porque todo el mundo le dice que lo hace muy bien. Paren esa práctica, esa mala costumbre de estar murmurando los unos de los otros. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo en Santiago, hermanos? Los hermanos estaban criticándose unos a otros y hablaban mal los unos de los otros a sus espaldas. Pero ¿qué es lo que los llevó a esto? Empezamos a pensar en eso y qué podría estar pasando también si nosotros hemos murmurado o alguien ha murmurado en nosotros. ¿Cuál es la causa principal? El pasaje no nos dice cuáles son las causas, como para analizarlo y decir, bueno, hay que detener esto, mira, no hay que dejar que esto pase, detén que estas cosas estén sucediendo, hay que abrir distancia o hay que hacerles que se den la mano y que empiecen a platicar o sentarlos juntos o ponerlos en algún lugar para que ellos arreglen sus diferencias, ¿no? O tener a alguien haciendo un enlace. Pues no se nos dice, simplemente podemos especular que ellos, al igual que nosotros, tenían sus diferencias. Había trabajo por hacer y algunos lo hacían, otros no lo hacían, como pasa en todas las iglesias. Hay cosas que hay que hacer, hay gente que apoya mucho, hay gente que no apoya tanto, hay quienes llegamos, decíamos en la mañana, madre, hay quienes llegamos temprano, hay quienes no llegamos temprano. Y venía discutiendo David con su hermana porque venía bien enojada su hermana porque venían tarde. Y ella venía, pero trabada, no podía ni hablar. Y David dice, vengo todo regañado, Elías, porque mira, y dice que él se entretuvo porque tienen juego y se iba a ir a equipar él y anduvo consiguiendo ahí las cosas, pues llegaron muy tarde y ella venía a trabajar. Y le dijo, pues habría que relajarse, ¿no? Porque venimos a la iglesia y hay que ver, bueno, las causas no se nos dicen aquí, ¿ok?
Podríamos hablar de varias cosas que están ahí enlistadas, hermanos. Desde lo que comes, cómo comes. A veces hasta que abras la boca cuando estás comiendo, le molesta a otra persona y puedes decir, ay, como, no puedo estar ni cerquita. No sé si ustedes tienen gente así, pero yo en casa sufro de eso. Y a veces pues yo no me detengo y la verdad es que soy criticado. Y por la comida, por la forma de comer, por los vestidos, yo si se me cae algo al piso, a lo mejor yo lo puedo agarrar y comérmelo otra vez. Hay gente que no. Eh, a veces le suerves al vaso, traes un hielo y le suerves y la gente no le gusta. O masticas el hielo y se oye quebrarse y pues tampoco. O los totopos, no sé si a alguien le disgusta que le truenen los totopos en el oído. Y hay gente que puede criticar por eso. Los vestidos, hermanos, nahuiludos, o sea, hasta los tobillos. O los vestidos hasta medio muslo. Playeras muy pegadas o escotadas o pantalones muy ajustados y empiezan a criticarse. Translúcidos o transparentes y cosas como esas. Entonces empezamos o el pastor que pasa sin corbata, con playera, por ejemplo, puede ser criticado. Un muchacho que dirige con tatuajes. Un muchacho que se pone una playera solamente con cuello en B y una calavera y está dirigiéndole al Señor. Y es criticado. A lo mejor su manera de hablar, su manera de dirigirse hacia los hermanos. Eh, Puede ser también su forma de comer, sus decisiones, el comportamiento, la manera de moverse, su casa, su forma de siembra, las técnicas que utiliza para hacer las cosas que hace, el cuidado de los animales, cómo celebran sus cumpleaños, cómo celebran, no sé, hasta las cosas religiosas, eh, el comportamiento de sus hijos, el crecimiento de sus hijos, las pláticas de sus hijos, sus familias, sus errores y hasta sus aciertos pueden ser criticados. Y en ese mismo esquema y con todas estas y algunos más seguramente que ustedes saben, podemos imaginarnos que era lo que estaba sucediendo entre los hermanos que Santiago nos está hablando aquí. Hay un momento para hablar en contra de tu prójimo. Y, por ejemplo, dice Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Es decir, si tú viste que alguien hizo cosas malas y te piden que vayas y testifiques y lo viste o supiste lo que pasó y no lo denuncias, cometes pecado. O sea, si te quedas callado sabiendo que algo pasó y te están pidiendo a ti que aclares. ¿Qué opinan, hermanos? Tú viste que el vecino salió cuando pilló el silbato de la fábrica, salió del patio de la vecina y no lo dices. O viste a la hermana con otro en otro lado. Y bueno, también eso es meternos en conflicto, ¿no les parece? Hoy en nuestra cultura, ¿cuántos lo harían? ¿Y qué tan difícil sería hacerlo? ¿Y hasta dónde nos compete a nosotros decirlo? Porque lo que dice ahí, él llevará su pecado. Pero culturalmente esto para nosotros hoy, pues no es prudente. ¿De acuerdo? Dice más adelante Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. ¿Y qué estaba pasando en Corinto? Bueno, pues estaban peleando entre ellos. Y dice, estos hermanos, los de Cloé, me chismearon o me denunciaron. ¿Cómo lo verían ustedes? Si fuéramos de la familia de Cloé, probablemente diríamos, lo denunciamos, porque si no, pues vamos a llevar el pecado. Y si no, si nosotros somos de la otra familia, pues diríamos, estos chismosos que andan diciéndole allá. Es controversial para nuestra cultura hoy, hermanos. Supongo que sí. Supongo que entramos en conflicto diciendo, bueno, ¿tengo que hablar o no? ¿Tendría que decirlo o no? Si lo digo, ¿es chisme o no? ¿Es denuncia o no? ¿Hasta dónde es chisme? ¿Hasta dónde sería? Bueno, el propósito no es llevar chismes, es informar a Pablo para que ayude en ese problema que había en la iglesia de Corinto. La intención era esa probablemente.
pero los que fueron acusados, pues no creo yo que lo hayan visto así. Mateo 18:15 dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La prudencia, entonces, hermanos, tiene mucho que ver aquí. Para que nosotros estemos en paz con nuestro prójimo, tenemos que ser prudentes en todo lo que tenemos que llamar, porque aquí no se nos dice que tenemos que andar tratando de arreglar todos los problemas de todas las familias en las que nos veamos involucrados. Se nos dice que tengamos prudencia y la prudencia puede mantenernos en paz con las personas. Y también nos dice que seamos lo más legales que podamos lo más veraces en las cosas que se pueden hablar. ¿De acuerdo? Voy a avanzar, hermanos. Los hermanos estaban hablando unos contra los otros y se puede intuir que no había intención de ayudar al hermano. Por eso Santiago está llamando la atención, porque no hay una intención de corregir el problema. Aunque todo esto lo estamos argumentando fuera del contexto, no nos dice aquí qué es el tema de lo que estaban hablando y si era cierto o no. Simplemente se dice que había contiendas. Y díganme ahora, hermanos, si fuera esto aquí en esta iglesia y llegara a Santiago y dijera, bueno, los hermanos de Piedra Angular están hablando unos contra los otros. ¿Por qué creen ustedes que alguien de autoridad podría ponernos en la cruz, por decir así, ponernos dedo con las autoridades diciendo, mira, tienen problema? ¿Lo hace para ponernos en mal o lo hace para que se resuelva? ¿O depende del hermano que diga? ¿O de cómo lo dijo? ¿Cuál es el principio? Bueno, hermanos, el principio de Santiago está diciendo, no debemos hablar mal en contra los unos de los otros. Esto para empezar, no importa cuál ha sido la contienda o cuál ha sido el problema, no debemos hablar en contra los unos de los otros, ni en ausencia ni en presencia. Tenemos que tener prudencia. Sí hay que decir la verdad, y si eso va en contra de alguien, pues hay que decir la verdad, pero hay que ser prudentes en lo que estamos diciendo. No se nos está diciendo que seamos una bocina, ¿verdad? Que todo lo que se suena acá lo digas. Tienes que ser prudente en lo que estamos haciendo. ¿Ok? El principio es evitar los problemas y solucionar los problemas. No es hacer más problemas. Así que a veces pensando nosotros que tenemos la autoridad para decirlo y que si somos veraces, estoy siendo muy franco y generamos más conflicto. Y no es la intención, la primera intención es solucionar. Así que nosotros tenemos que meter nuestra mente para solucionar los problemas, no para generar más problemas. Así que cuando tú generas más problemas, evalúa eso. Cada que te has metido pensando que tú lo que estás haciendo es solucionar, pero se ha generado mayor problema, entonces no fue correcto. Y hay que buscar un cambio de actitud. ¿Me estoy explicando en esto, hermanos? El principio entonces, para evitar el chisme y para evitar los problemas, es conectar nuestra mente para solucionar el problema y enfocarnos todos y llamar a todas las personas para la solución del problema si es que nos vamos a meter en ese punto. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Segundo punto, no es llevar el chisme. Ah, es que mira, este me dijo esto. Y chismes podrían ser hasta las cosas que son reales y a veces le metemos un poquito más. Eso no debería de ser lo que debemos hacer. El C, no debemos hablar a espaldas de los hermanos tampoco. Si vamos a decir algo y es contra de un hermano, es preferible que esté ahí o no decir nada. ¿De acuerdo? Esto creo que son principios así. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, que también es el principio que está hablando Santiago. Jesús en estas palabras no elimina todo juicio. Si te fijas ahí, no juzgues para que no seas juzgado, pero no dice que no hay un juicio. Todo juicio debe ser con misericordia, debe ser considerando a las personas. Así que cuando nosotros hablamos y estamos tratando de solucionar los problemas, pues debemos considerar también la misericordia para ese hermano, saber qué es lo que está pasando con él, qué le pudo haber pasado, dónde está limitado, cuáles son sus estados actuales de ánimo y cosas como esas. No es tan fácil tampoco meterse en el problema para solucionar si no conocemos a los hermanos. No tenemos todo el esquema y no tenemos a veces ni siquiera el conocimiento para poder resolver un problema como ese. Imagínate meterte en el conflicto de tratar de solucionar el problema entre dos hermanos ahora, que es finalmente donde vamos
analizar. Entonces, todo esto lo estoy llevando yo, hermanos, para que pensemos qué tan difícil es solucionar los problemas y cuántas aristas podría tener y cuántas veces tal vez nosotros nos hemos metido en eso y hemos cometido errores por falta de prudencia, por falta de conocimiento o porque nos encanta estar ahí, entre esos problemas. ¿Sí? Fíjense bien, hermanos, dice el 6, no juzgues para que no seas juzgado. Jesús no elimina todo juicio, el juicio debe ser con misericordia. El juicio que se olvida que nosotros también somos pecadores, como los demás, todo juicio que es de una sola dirección o todo juicio apresurado, todo juicio que busca exaltarse sobre los demás, es lo que debemos quitar. Otra vez se los voy a decir. El juicio que se olvida que nosotros también somos pecadores. O sea, cuando tú dices, mira, este está haciendo esto, pero tú te olvidas de que tú también lo estás haciendo. O que tú también hiciste algunos pecados. Y somos muy duros para juzgar a otros que están haciendo cuando nosotros también tenemos pecado. Y el juicio que es de una sola dirección, o sea, nomás para allá. Yo no me veo. Yo no quiero voltear a ver lo que yo hice, nada más tú. Y ahorita estamos hablando de ti, no estamos hablando de mí. Ese tipo de juicio tampoco deberíamos de tenerlo. El juicio apresurado, aquel que no tiene todos los datos, pero queremos hacerlo ya, es que tú te equivocas. No es que tú estás mal. Y no tengo toda la información, no tengo todos los datos, pero estoy emitiendo mi juicio rápido. Y todo juicio que busca hacerse mejor tú que los demás. Todo eso, hermanos, todos este tipo de juicios nos van a poner en contra los unos de los otros. Consideremos esto. Voy a avanzar. En el ejemplo de José, Raúl ya nos hizo un pequeño introducción, creo que tocó algunos de los puntos que yo voy a dar y bueno, los voy a recordar. Dice la cita, Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila, una de las esposas de su padre, y también con los hijos de Silpa. Y José trajo a su padre malos informes de ellos. Otra vez, aquí la Biblia dice, no eran chismes, trajo malos informes. Pero si tú fueras el hermano de José, ¿qué sentirías? Dijo Raúl. ¿Por qué no lo querían a José? Pues porque hacía esto, ¿verdad? Era el más pequeño y venía y les decía a su padre lo que estaban haciendo ellos. Tenía 17 años José, ¿ok? Y dice aquí, José traía malos informes sobre ellos y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, también nos dijo Raúl. Como él ya era viejo cuando nació José, pues lo quería mucho, era el niñito consentido, era el más pequeño de todos, el que veía el débil. Y además, dice también que era el hijo de la mujer que él amó. Entonces, por razones obvias, él tenía esta preferencia. De tal forma, hermanos, que dice aquí que Jacob le hizo una túnica de muchos colores. Ya también nos explicó Raúl que la túnica de muchos colores era un señalamiento específico para la persona más importante de esa familia o de la comunidad. Una túnica de varios colores normalmente era tejida con varios tipos de telas y de telas finas, no era cualquier tipo de tela. Y normalmente la túnica, hermanos, era un pedazo de tela que tenía un agujero en el centro y se ponía por la cabeza y luego se amarraba con un cinto. Entonces los dos extremos laterales no tenían cierre, pero en esta túnica de muchos colores estaba cerrada y puede ser que tuviera manga. ¿Han visto la serie de Los Elegidos? Mateo sale con una túnica así, el personaje de Mateo. ¿Sí lo han visto? Y esa túnica se ve finísima en el mismo personaje. Bueno, era una túnica de manga larga que se metía y estaba cerrada, no era solamente un pedazo de tela. Y varios colores implicaba tener varias telas de varios costos. Era costosa, pues. Y señalaba a la persona importante de esa familia. Así que imaginen a los hermanos de José, hermano, donde cada que algo hacía, José, pues su papá se sentía orgulloso y todo lo que hacía José, pues lo hacía sentir muy bien. Y lo que hacían los otros, seguramente cuando José decía, mira, papá, se fueron y llevaron a las cabras aquí, 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 se le fue una a fulano. Y Jacob se iba contra el hermano que había recibido malos informes. Y entonces el hermano decía, ay, este José otra vez. Y ahí va José otra vez.
los hermanos no lo querían. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos. Por eso lo odiaban, dice la escritura. Y odiar es diferente de aborrecer. La palabra aquí sí está traducida así y en varias traducciones. Y no podían, dice, hablarle amistosamente. En esta traducción que yo busqué aquí, siempre lo trataban mal. Y José, ¿qué pensaría José? Un muchacho de 17 años donde sus hermanos no le hablaban bien, pero su papá sí. Si tú estuvieras en los zapatos de José, ¿qué harías, hermano? Pues si mi papá me quiere, ¿no? ¿Tú qué harías, Eliel? Aparentemente Jacob se había trasladado del sur de Belén y había llegado a Hebrón, donde Abraham había instalado su casa. Recordemos aquel sitio como el lugar de adoración de la comunión con Dios. Con la excepción de José y Benjamín, los otros hijos de Jacob eran jóvenes problemáticos. Pongan atención a esto, hermano. A quienes llevó bastante tiempo aprender las lecciones que Dios se propuso enseñarles. Esto es algo que dice la escritura. Los hijos de Jacob eran conflictivos, eran gente de problemas. Por eso los judíos son como son. Por eso los israelitas ahorita se van en contra de Hamas y no tienen problema con lo que están haciendo. Y las naciones, hermanos, viendo la guerra y viendo el daño que están haciendo, pues claro que se exaltan y claro que dicen, ¿por qué Israel es así? Pero esa actitud que estamos viendo hoy de los judíos de Israel es exactamente la misma actitud que tenían los 12 hermanos, excepto Jacob, José y Benjamín. Síganme, hermanos. Dios había hecho muchas cosas para que ellos entendieran también las lecciones que Dios se quería enseñarles, pero ellos batallaron mucho. José, cuando tenía 16, 17 años de edad, no habló bien de los otros y a aquellos no les gustó el detalle. Seguramente lo tildaron de chismoso. Jacob sabía de que era favorito y que traía conflictos a su familia. ¿Por qué Jacob sabía eso? También Raúl nos explicó, hermanos, que Jacob y Esaú tenían problemas por el favoritismo. Esaú era el favorito de su padre y Jacob era el favorito de su mamá. Él suplantó la primogenitura y tuvo problemas con su hermano y fuertes, a grado de que él pensaba que Esaú lo iba a matar. ¿Por qué entonces sigue mostrando el favoritismo? Pues si sabe que eso lo metió en problemas, ¿por qué sigue haciéndolo? Díganme, hermanos, ¿qué nos enseñó Raúl el tema pasado? Es naturaleza humana. Se identificaba con José, tenía ese corazón a flor de piel y por eso lo hizo. Nosotros podemos ya dejar ese tema aparte y decir ahora, ¿qué pasa con los hijos? Los otros hijos de Jacob. La túnica de muchos colores fue un problema, el favoritismo, la manera como José se portaba y el comportamiento seguro de José era bueno y a Jacob le agradaba y por lo tanto lo consideraba. Oye, ¿me sigues diciendo? Pues claro que a pesar de que tus hermanos te critican, sigues siendo mi aliado. Bueno, pues te tengo ese favor. La, Voy a avanzar. Por ser favorito de su padre, sus hermanos lo odiaban y hablaban y no le saludaban. Le hablaban mal y no lo saludaban. Otro problema fuerte que hubo entre José y sus hermanos es que los sueños de José eran que había unas espigas, o las dos espigas, y luego la de él crecía y la de sus hermanos se inclinaban ante él. Y a José se le ocurrió la brillante idea de contarle a sus hermanos. Y les dijo, miren, he tenido un sueño y veo las dos espigas y luego yo soy la espiga principal y crezco y luego ustedes se inclinan delante de la mía. ¿Qué creen que sintieron los hermanos? ¿Qué tal si yo le dijera, sabes qué? Ahora la primogenitura es mía, ya no es mayor Eliel, soy yo. Pero eso a lo mejor a él le digo, ya, eso es cierto, eso pasó. Obviamente no se vería nada bien, ¿verdad, hermanos? José estaba haciendo cosas que no debería, pero José en su inocencia probablemente él decía, pues es que es un sueño, este sueño me lo está revelando Dios y lo quiero compartir con ellos. ¿Cuál sería la idea de la mente que tenía José como para contarle eso a sus hermanos? ¿Tú lo harías? Piénsalo bien, hermano. Tiene 17 años, no está tan niño como para decir, ay, José. Pues sí, a lo mejor alguien de 7, de 8, todavía dice, no, no, pues sí, mira, soñé esto, pero uno de 17 ya no está tan chiquito. Y sin embargo lo dijo.
Y entonces dice aquí también que estábamos, dice, les digo en mi sueño, estábamos atando gavillas en medio del campo y aquí mi gavilla se levantó y se puso derecha y entonces sus gavillas se ponían alrededor mío y se inclinaban. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿Entendieron el mensaje? Y luego dice, ¿o acaso te enseñorearás de nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y por sus palabras. La manera como se los dijo a lo mejor también fue así, ¿verdad? Otro punto, hermanos, para sumarle a José todo lo que le pasó. Tuvo otro sueño y le contó a sus hermanos también. A pesar de que el primer sueño le trajo problemas, este segundo sueño, que era más atrevido todavía, también se los dijo. Fíjense, pongan atención. Dice, he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿De quiénes estaba hablando, hermano? ¿O de toda su familia? ¿Quién era el sol y quién era la luna? Su papá y su mamá. Y fíjense cómo sus hermanos lo entendieron. Y él contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que le estaba diciendo. Pongan atención en esa última sección, hermano. Su padre no se enojaba o no se enojó con esto. Sí le preguntó y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora nosotros también? Pero no estaba molesto con José. Reflexionaba en lo que estaba pasando. Jacob, hermanos, tuvo también experiencias con Dios. Y eso hace la diferencia. Porque Jacob, teniendo experiencias con Dios, podía imaginarse que José también estaba teniendo experiencias con Dios en sus sueños. Por eso no se enojó. Simplemente reflexionaba, ¿qué si pasara? ¿Qué si Dios quiere eso? ¿Qué si Dios sí le permite? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa entre nosotros, hermanos, si Dios le da un favor a alguien con algún don aquí en la iglesia? ¿Les ha dado a alguien? Sí, y lo podemos ver. Muchos de nosotros tenemos varios dones, no nomás uno, varios dones. Hay que ponerlos al servicio de la obra y verán qué talentosa iglesia tenemos. Y no se los digo solo por barbero, se los digo porque entiendo que hay talentos y que el Espíritu de Dios nos ha dado por lo menos un talento a cada uno. Y ese es el llamado de nuestros hermanos para ponerlo al servicio. Puede generar divisiones, a lo mejor sí, pero el llamado es para ponerlo al servicio. ¿De acuerdo? Voy a avanzar, hermanos. ¿Qué pretendía José diciéndole a sus hermanos y a sus padres? Sus hermanos lo ignoraron, lo tiraron al león y dijeron, ah, ya tú. Y lo odiaron más, pero su padre reflexionaba en lo que se estaba diciendo. Ahí vamos a dejar la historia. Ah, hay una más. Después sus hermanos dice que fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel le dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. El lugar Siquem no era cercano al lugar donde estaban ellos. Eran como 2 o 3 días de camino. Así que mandar a un muchacho de 17 años a buscar a sus hermanos a una ciudad diferente, pues no era un encargo pequeño, ¿sí? No era, oye, vete al campo y ahí los vas a encontrar, no. Era viajar, era llevar comida, era llevar algún animal que lo trasladara y cosas como esas, no era algo sencillo. Y dice, ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos, cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José se fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? O sea, José andaba ahí por ahí dando vueltas, buscándolos a ver hacia dónde se habían ido. No sabía bien José, imagínense el área que tenía que cubrir para saber dónde estaban sus hermanos apacentando el rebaño. Y luego seguramente sus hermanos no eran los únicos que estaban apacentando. Así que había diferentes rebaños en diferentes lugares y andaba José dando vueltas. Este hombre le pregunta, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos y te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño, si tú los has visto. Y el hombre respondió, se han ido de aquí. Yo les oí decir que iban a Dotán, todavía como unos 20 minutos más hacia otra dirección. Pongan atención. Entonces José se fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán, como le dijeron. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, fíjense lo que pensaron, hermano. Lo vieron venir de lejos. ¿Cómo lo reconocieron?
A lo mejor andaba caminando así también, Bule, ¿no? Lo reconocieron de lejos y antes de que se les acercaran, tramaron contra él para matarlo. ¿Qué tanto lo odiaban, hermano? Dijeron, esta es la chanza. Está lejos, corre peligro, es pequeño, lo mandaron hasta acá. Nadie va a sospechar. Y empezaron a ponerse de acuerdo entre ellos para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene este soñador. Ahora pues, vengan, matémosle y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos que una fiera lo devoró y entonces veremos en qué quedan sus sueños. Tramaron para matarlo. No vamos a entrar más a la historia. Todos sabemos cómo termina la historia. Solamente quiero decirles que el favoritismo y el odio que José también provocó en ellos les hizo planear la muerte de José. Dios estaba preparando a José de muchas maneras para el futuro que le esperaba. Y estaba trabajando con esto, hermanos. Por eso los hermanos planean matarlo y planean deshacerse de él, pero Dios mueve todo para mostrarle a José que estaba con él y hace todo para que se cumplan los sueños que le estaba influyendo el Espíritu Santo a José. ¿De acuerdo? Voy a cambiar ahora el tema, hermanos, y voy a terminar con esto para darnos esquemas de ayudas, más bien estructuras para no murmurar. Y con esto voy a terminar. Son 3 razones para que nos van a ayudar para no murmurar. Póngame atención. ¿Por qué no murmurar unos contra otros? Bueno, porque somos hermanos. Y a lo mejor es muy simple la respuesta, pero tiene una acepción bastante grande en mi opinión. No murmuren los unos de los otros, nos dijo Santiago. El que murmura del hermano y juzga a su hermano eh, es un problema porque estás juzgando su actitud y por lo tanto te estás comprometiendo tú también con él porque tú eres parte de esa familia. La manera como él fue criado también te influye a ti. También tienes esencia de eso que él tiene como fue creado, como fue criado, como fue educado. Y Santiago usa 3 veces la palabra hermanos en este versículo. Pongan atención. Hermanos dice primero el que murmura del hermano y el que juzga a su hermano. 3 veces es lo que dice. Fíjense bien, hermano. Número 1, no debemos juzgar porque somos hermanos, tenemos las mismas intenciones, somos formados en la misma estructura, tenemos los sentimientos adecuados, la educación de la misma forma, tenemos un mismo padre, tenemos una línea que seguir, tenemos un respeto, tenemos principios, tenemos valores, tenemos estructuras que nos guían. Si hablas tú de tu hermano, entonces estás hablando de ti mismo. Y es por eso que el texto dice, no murmuren los unos de los otros, no hablen mal el uno de lo otro, porque sería como hablar de ti mismo. Así que si nosotros lo tomamos en familias, pues murmurar de mi hermano es hablar mal de mí mismo, de mi formación, de mis padres y de la historia que vienen formando a mis padres. Ahora díganme, hermanos, en la parte espiritual, si yo empiezo a hablar de mis hermanos aquí en la iglesia, tenemos los mismos principios. ¿Qué creen que dice la gente de fuera que te oye hablar mal de tus propios hermanos en la iglesia? Tenemos las mismas intenciones, nos juntamos con los mismos propósitos, alabamos a Dios y nos queremos como familia, somos una familia. Así que cuando nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, estamos hablando mal de nosotros mismos, de nuestra propia comunidad. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y el alcance, el impacto que podemos tener afecta a toda la comunidad. Así que si alguien nos oye hablar mal de otro hermano, afectamos a toda la comunidad, afectamos al pastor, afectamos a los administradores, afectamos a nuestros hijos, afectamos a todas las familias que están trabajando con nosotros. ¿De acuerdo? Evitemos hablar mal los unos de los otros. Esto va a dar fortaleza a nuestra comunidad. Si nosotros dejamos de hablar, nomás con dejar de hablar mal, fortaleceríamos bastante nuestra comunidad. Mucha gente podría darse cuenta que nosotros somos una familia y que nos respetamos como tal. Puede haber diferencias, nadie las niega. Todas las familias tenemos diferencias, pero si nosotros empezamos a considerarnos como hermanos y como familia, dejemos de hablar mal los unos de los otros. Somos una sola familia, no somos varias familias. Aquí tú dices, voy a hablar del otro porque pues no es de mi familia, ese viene de otra parte, pero aquí en la iglesia somos la misma familia.
Hablar mal de una de ellas, de una de las familias, es hablar mal de toda la comunidad. Dios es mi padre, pero también es el padre de mi hermano. Así que yo puedo decir, Dios ha influido en mí un comportamiento, pero también lo debe influir en él. Y si yo empiezo a hablar mal de él, entonces quiere decir que mi padre no influye en él, o que no lo ama igual, que no lo forma igual, que no lo está educando igual, que le da diferencias que a mí. Y esto lo hablamos el tema anterior, donde Dios no hace diferencias de ningún tipo y está trabajando contigo y está tomando direcciones contigo, pero también está tomándolas conmigo. Y si tenemos diferencias entre tú y yo, nuestro Padre es uno. Y esa formación y esos principios y esos valores son uno. Y nosotros trabajamos con la misma intención. ¿Me sigues lo que estoy diciendo, hermano? Nosotros no debemos criticarnos unos a otros porque tenemos un solo Padre. Y ese Padre es el que nos guía a todos, nos da los principios. También, hermanos, Cristo Jesús es nuestro hermano, el tuyo y el mío, o de la persona de la que yo hablo mal, o de aquel que habla mal de mí. Jesucristo es hermano de nosotros y Él tiene intenciones claras para ti y para mí y nos ha dado dones a cada uno para que hagamos nuestro trabajo. ¿Me siguen en eso? No debemos criticarnos ni en familia, ni los cercanos, ni los lejanos en la comunidad. Acerquémonos unos a otros, arreglemos nuestras diferencias internamente y dejemos de comentarle a otras personas lo que yo veo que se está haciendo mal y paremos esa práctica. ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque somos familia. Protejamos la familia, hermanos. No digamos a nadie fuera de lo que está sucediendo. Arreglémoslo, hablemos directamente. Cuando estemos a solas, como dijo Jesús, ve y ponte en paz con esa persona directamente y dejemos de hablar unos de los otros. Jesús derramó su sangre por él y por mí también. Y eso tiene mucho valor en el corazón mío y en el corazón del que yo hablo, porque también está siendo transformado o nomás yo, hermano. Y a lo mejor él hace todas las cosas que puede para que yo lo odie, como lo hacía José. Entonces yo puedo justificarme y decir, no, es que él está haciendo todo para molestarme, entonces yo voy a hablar mal de él. Pero ya no estoy impactando, hermano, solamente a esa persona. Si yo hablo mal de él, estoy impactando a toda la comunidad. Incluso estoy hablando mal de mí mismo. Y ese es el alcance que tenemos con los problemas entre hermanos, en la familia de los cercanos y en la familia espiritual. ¿Está claro, hermanos? Voy a avanzar. Número 6. Él es mi Señor como lo es de mi hermano. Así que si yo hago caso de Jesús, dejo de murmurar y mi hermano debería dejar de murmurar también. Ya no hablamos los unos de los otros porque Jesús me está enseñando a mí que yo no debo tener diferencias con mis hermanos y debo resolverlas de uno por uno. Número 7, el mismo Espíritu Santo que me santifica y que yo digo que mora en mí, mora también en él. Y lo que dice es que nosotros somos uno, un solo cuerpo, porque el Espíritu nos une en intenciones, en formación, en actitudes, nos dirige, nos guía, nos corrige. Es el mismo Espíritu. Ya no son dos espíritus, no es un espíritu el que vive en mí y es diferente el que vive en él. Es un solo espíritu. Así que tenemos los mismos principios y las mismas direcciones. ¿Me siguen en eso, hermanos? El 8 es un más amplio concepto que Pablo nos da. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. Es decir, si por lo que tú comes otro de tus hermanos te critica, entonces ten cuidado, cuídate de eso. No provoques que alguien hable mal por lo que tú puedes comer. ¿Te puedes abstener de esa comida para que tu hermano no critique? Si puedes, pues hazlo. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Te puedes abstener? Ya no te pongas esa ropa, ya no te pongas esos zapatos, ya no hables así, ya no comas así, ya no comas esas cosas. ¿Se puede? Ya no hables de eso, ya no te comportes como te comportas. ¿Puedes cambiar, hermano, por causa de tu hermano? ¿Puedes hacerlo? Y es lo que dice Pablo. ¿Tú podrías doblegar tu espíritu para que otro se salve? ¿Tú podrías doblar tu rodilla para que otro tenga entrada? ¿Tú podrías hacer diferencia en tu comportamiento para que alguien más viniera y estuviera entre nosotros?
o tú eres así, así tienen que quererme porque así me hizo Dios. Bueno, lleguemos a este punto, hermanos, en los que nosotros somos los que tenemos alguna posibilidad de cambio que podamos lograr en la comunidad, no, que esté a mi alcance, pues no es cambiarlos a ustedes. La única que está a mi alcance es cambiar yo. Así que Pablo por eso dice, si por causa de lo que tú haces, otra persona es contristada, pues cambia. Analízate tú adentro lo que estás haciendo y cambia. Si otra persona puede ser influida positivamente, pues haz lo que debes hacer para que influyas positivamente a esa persona. Evita los conflictos. ¿Qué pasaría con tu hermano si tú haces las cosas diferentes de las que le molestan? ¿Qué pasaría con tu hermano si lo que te critica tú dejas de hacerlo? Pues se acaba la crítica, ¿no, hermano? Se acaba el enojo. Entonces, si está en tus manos, hazlo. Es lo que dice Pablo. Si está en tus manos que este problema se quite, pues hazlo. ¿Es sencillo? No, porque el orgullo nos gana. No porque yo quiero ser como soy, no quiero cambiar. Pero si nosotros nos damos cuenta que lo que estamos aquí es para resolver y no debemos perder eso de vista, entonces fácilmente podemos acomodarnos y decir, voy a cambiar todo lo que necesite cambiar para que mis hermanos estén bien conmigo, para que yo esté bien con ellos, para no hablar, para no criticar, para no hacer cosas que no debo hacer. ¿Lo puedo hacer yo? Sí, también él lo puede hacer. Y hoy, hermanos, el llamado está para eso. Si tú quieres resolver conflictos entre hermanos, entonces analiza tú lo que debes cambiar tú. Si andas haciendo cosas que hacen que tu hermano se contriste, ya no andas conforme al amor de Cristo. Cristo murió para salvar tanto al hermano fuerte como al hermano débil. Por tanto, ¿cómo es posible que hablemos mal contra nuestra propia familia? La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen juntas a adorar solamente. La iglesia es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que tenemos que llevar a una amplitud y a una comprensión mayor. Fíjense bien, hermano. Cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Así que si uno se mueve para un lado y el otro se mueve para el otro, ya no estamos coordinados. Debemos movernos con un solo propósito y todos coordinados, porque somos un solo cuerpo. Entonces tú no estás llamado a ir para un lado y tu hermano para ir a otro. Estamos llamados para hacer un solo cuerpo y el cuerpo se armoniza. Se mueve primero un pie y luego se mueve el otro para poder caminar. Las manos se ayudan unas a otras. El pulgar ayuda a los otros dedos para sujetar. ¿Están de acuerdo conmigo? Un ojo ve una parte y el otro ojo ve la otra parte. El oído también. Por eso son dos. La lengua puede comunicarse con otra persona. Las manos también pueden comunicarse con otra persona. Nuestra actitud puede comunicar a otra persona. ¿Me sigues en lo que estoy diciendo? Pero debe ser coordinado. Un hermano no puede decir una cosa y la mano debe hacer otra cosa, porque entonces somos incongruentes. ¿Qué pasaría si los dos pies se mueven al mismo tiempo, hermano? O si una mano quiere ir para un lado y la otra mano se quiere ir para el otro lado. En el sentido espiritual, pues no funciona. No hay un fin común y no se pueden lograr los resultados que están planeados. ¿De acuerdo? No estoy hablando así en lo físico como muy específico, ¿no? Ni tampoco tan absurdo como para decir, pues el cuerpo si no se coordina, pues se muere. Estoy tratando de hacerles pensar, si nosotros somos un cuerpo, entonces deberíamos estar coordinados y lograr los mismos resultados, lograr los resultados que nos estamos proponiendo. ¿De acuerdo? El cuerpo puede ejercitarse, pero si la boca no deja de comer, va a seguir gordito o no. Pero si todos coordinados queremos estar fuertes y sanos, pues entonces la boca tiene que hacer caso y tiene que hacer lo que debe hacer. Y el metabolismo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Cada uno de nosotros, dice aquí, somos miembros los unos de los otros. Yo trabajo con un beneficio para mis hermanos y ustedes trabajan con un beneficio para sus hermanos. ¿Me siguen? Y todos estamos aquí para hacernos uno solo, con un solo propósito. Es por eso que para nosotros decir, porque somos hermanos, nos trae toda esta amplitud de lo que estamos viendo. ¿Me siguen? No es solamente eres mi hermano y por eso te amo y ya. No, son todas estas cosas que ya hemos visto. Jesús
Dios, el Padre, el Espíritu Santo, nuestra familia, nuestros propósitos, nuestros principios y ahora la iglesia. Síganme en esto. Si mi mano toca algo caliente y se quema, ¿qué hacemos con ella? Pues la sanamos, pero no la cortamos porque se quemó, ¿o sí? A lo mejor se oye muy tonto el ejemplo, hermano, pero buscamos que se restablezca, no la golpeamos. De igual manera tenemos que hacer así con los hermanos. No le damos la espalda y decimos, allá quédate tú, que tú no sabes hacer nada, te quemaste. No, la sanamos, vemos a ver de qué manera la restablecemos, la necesitamos. ¿Me sigues en lo que estoy diciendo? Aquí en el templo de la misma forma. Así que hablar de un hermano es como estarlo golpeando, es como cortarlo. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta gente crees que ha dejado de venir por alguna cosa que ha pasado así? En algunas iglesias ha pasado muy frecuentemente. Y hay algunos hermanos que no van a ninguna porque dices que ninguna se portan bien. ¿O no has oído eso? Así que, ¿en quién radica esto, hermanos? El mensaje no es para los que no vinieron, el mensaje es para nosotros que estamos hoy aquí. El mensaje que Dios está diciéndote aquí es, si alguien se equivoca, sánalo. Pon en tu mente la posibilidad de restablecimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando criticamos, aunque lo que digamos sea cierto, pecamos contra nuestros hermanos y contra Dios. Piénsalo otra vez. Cuando criticamos, aunque lo que digamos sea cierto, pecamos contra nuestros hermanos y contra Dios. Segunda razón, porque ya no soy juez o yo no soy juez de mi hermano. Segunda razón para no murmurar. Es lo que dice Santiago, hermanos. Yo no soy juez de mi hermano. Pon atención. El que juzga a su hermano juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no te haces hacedor de la ley, sino te haces juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. El que juzga a su hermano se opone a la ley de Dios. Dice aquí también, si en verdad cumplen la ley conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿Qué significa murmurar de la ley y juzgar la ley? Fíjense bien, hermanos, significa dos cosas. Primera, hablamos mal de la ley y la juzgamos al decir con nuestros actos que la ley no me aplica a mí. O sea, si yo le estoy aplicando la ley a mi hermano, estoy diciendo que esa ley no me aplica a mí porque yo estoy libre de eso. Y la ley nos aplica a los dos. Y podemos tener problemas para los dos lados. Él me puede ver a mí que yo no estoy cumpliendo y yo le puedo ver a él que no está cumpliendo. Al hacerlo, decimos que la ley no cubre esas áreas y por lo tanto es incompleta. ¿Por qué? Pues porque no me aplica a mí, ¿te das cuenta de lo que estoy diciendo? No porque la ley no sea completa, sino porque yo estoy quitándomela de encima para aplicársela a mi hermano. De esa manera, entonces, estoy murmurando de la ley porque estoy hablando de la ley como si no fuera tan con ese alcance para todos. Estoy solamente aplicándola parcialmente para mi hermano que estoy criticando en ese momento y no la estoy viendo para mí. Así que la hago a un lado, la minimizo y se la aplico con todo el peso a mi hermano, pero no para mí. Y entonces de esa manera digo, juzgo la ley, porque entonces sí la aplico, porque estoy aplicando eso para mi hermano, pero la minimizo porque para mí no la veo. Y entonces me convierto en juez. Nos hacemos señores de la ley. Esto es lo que significa también en segundo lugar. Dios fue quien dio la ley. El único que legisla, el único que puede decirte que está bien y que está mal es Dios. Y nosotros estamos llamados a obedecer la ley, a cumplir la ley. Juzgar al hermano es tomar el lugar de juez. Así que decir ahí que yo soy el juez de mi hermano es ponerme yo en el lugar de Dios para decir que mi hermano está mal. ¿Y tengo verdad, hermano, en decir que mi hermano está mal? Pues sí, pero él también tendría razón si dice que yo estoy mal. Conforme a la ley, ¿quiénes estamos bien? No hay justo ni a uno. Todos pecaron. Así que conforme a la ley, todos estaríamos mal. Así que yo no puedo juzgar la ley de esa manera y minimizarla para mí y aplicársela con todo a mi hermano. Solo Dios es el que salva y es lo que dice el texto, ¿verdad? Y el que condena. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, tú y yo. No va a haber ninguno que nos libremos de eso. Y Él es el único que es el juez de toda la tierra y es a Él que le daremos cuenta porque solo Él es el Señor, no nosotros.
Así que nadie tiene que darnos cuenta de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Simplemente nosotros estaríamos trabajando con nuestros hermanos para resolver las diferencias que tenemos. No, ni para hacerlo cambiar de parecer, porque no tenemos ese alcance, hermano. Nosotros tenemos el alcance de llamarle la atención sobre lo que nosotros creemos que está mal y hasta ahí él puede decidir quedarse con ese comportamiento o cambiarlo. Pero yo tendría la intención solamente de hacerle ver, pero no con juicio, pero no con dolor. ¿De acuerdo? Más adelante, hermanos, una última razón, porque yo soy como mi hermano. Pon atención a esto. El texto dice, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Y así termina el texto. Nosotros somos tan débiles como ellos. ¿Tú quién eres para juzgar a otro? ¿Qué fortaleza tienes? ¿Cuál es tu condición moral para decirle a otros que sí, tú puedes juzgarlo? ¿Cuál es tu nivel de santidad o de pureza o de cumplimiento de la ley como para que tú te atrevas a decirle a otro hermano que sí puedes cumplir? Pues no, somos iguales. Nadie tiene derecho de exaltarse sobre los demás. Fíjense lo que dice Filipenses 2:5-8 y me parece que este es el ejemplo más claro, ¿no? Dios nos llama a tener la misma actitud que Cristo y creo que esto lo utilizó Irán cuando habló en el tema anterior. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer para resolver problemas entre nosotros? Nuestro Salvador hizo esto y nos puso el ejemplo con una vara alta, hermano, con una conciencia clara de lo que estaba haciendo. ¿Me sigues? Él no dijo, es que yo soy Dios, ¿cómo voy a ir por estos pobres? Él dijo, los amo y Dios quiere que yo vaya, yo voy y voy voluntariamente. Por eso cuando Pedro le dijo, no vayas, Señor, te van a matar, y dijo Jesús, pues yo por esto he venido. No te opongas a eso, tú sabes que por ahí vamos. Yo te diría hoy, hermano, si tienes alguna diferencia con otro, ¿por qué no lo resuelves? ¿Por qué no te motivas para hacer el cambio y resolver los problemas? ¿Por qué no te das cuenta de que Jesús no tuvo ningún problema ni ningún empacho en decir, tú eres pecador, Elías, y eres de los grandes pecadores? Y si yo estoy aquí es porque te amo y estoy haciendo las cosas así para que tú seas salvo. No puedes tú hacer lo mismo con tu hermano. No puedes doblegar tu orgullo. No puedes perdonarle. No puedes hacer un cambio. No puedes decir, quiero estar en paz. Quiero que mi familia esté en paz. Quiero que la iglesia esté en paz. Quiero que mi esposa, mis hijos, las personas con las que yo trabajo estén en paz. Así que voy a hacer todo lo posible por eliminar los problemas que hay entre nosotros, entre la familia. No voy a permitir que yo mismo y mis actitudes estén generando estos conflictos. ¿Puedo hacerlo? Creo que sí. Si yo entiendo que Dios me está llamando a mí para evitar todos los conflictos entre hermanos, entonces hay que hacerlo. Este es el llamado hoy, hermano, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz si es necesaria. Esto es lo que hizo Cristo y creo que nosotros decimos, soy como mi hermano. Dice Filipenses 2:3-4. Nada hagan por contienda o por vanagloria, porque eso nos lleva a conflictos entre hermanos. Antes bien, tengan humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. ¿Cómo te portarías tú si consideras que tu hermano es mejor que tú? ¿Lo perdonarías? ¿Estarías dispuesto a hacer las cosas que puedas hacer para agradarle, para cambiar, para aprender, para ser mejor tú, para alcanzar su nivel? ¿Estaríamos siempre buscando competir o estaríamos tranquilos porque sabemos que él es más que yo? Porque nadie te está diciendo que te quedes abajo. Tú puedes empujar, pero considera a los demás mejores que tú. ¿Cómo te comportarías tú si estimaras a los demás como superiores a ti? No mirando cada uno lo suyo propio, o sea, no estamos buscando nuestro propio interés solamente, sino cada cual también por el de los demás.
Así que cuando nosotros trabajemos, cuando nosotros hablemos, cuando nosotros nos toque llevar un ministerio, cuando nosotros estemos trabajando para alguna actividad y veamos que hay diferencias, entonces conectémonos. Y lo que tenemos que hacer es evitar las diferencias a toda costa. Y lo que tenemos que hacer es tratar de resolver las diferencias a toda costa. No hay un solo motivo por el cual nosotros digamos, tiene que haber ese conflicto o tiene que durar tantos años para que se resuelva. Nosotros tenemos que conectarnos con nuestro Salvador, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el propósito de Dios para evitar cualquier problema que haya en la familia. Y es la familia cercana y la familia extendida, que es nuestra iglesia. Y después, hermanos, con la comunidad completa, porque Pablo dice, lleven la paz con todos. Así que vamos a ejercitarnos primero con los cercanos, que es también complicado, y luego con la iglesia y después con la comunidad. Y lo hacemos en pausa. Si gustan, si alguien puede hacerlo ya directamente con todos, pues está abierta esta posibilidad. La humillación de Cristo es el modelo que debemos seguir en la iglesia. Eso que hizo Cristo es no tener ningún recelo y tener un amor muy profundo por las personas para que Él pudiera cambiar todo lo que era y hacerse el menos de todos. Se humilló como ninguno y sufrió lo que ninguno para darnos vida. Y si Él hizo eso, nosotros podríamos seguir su modelo y creo que no se nos está pidiendo que hagamos lo mismo que Él hizo. Se nos está pidiendo solamente que dobleguemos nuestro espíritu, que evitemos los problemas, que nos amemos y que busquemos conciliar, que busquemos amarnos, que busquemos estar cercanos. Con el ejemplo de José hemos visto que es muy fácil tener problemas entre hermanos. Los provocan los padres, lo provocan los dones, lo provocan las circunstancias, lo provocan las oportunidades, lo provocan los diferentes trabajos, el nivel educativo, lo provocan las amistades, lo provocan las posesiones, lo provocan casi todas las circunstancias de la vida provocan diferencias entre hermanos. Entre los hermanos de la iglesia también. Así que si hay tantas cosas que provocan problemas, pues debería de haber un esfuerzo continuo en nosotros de evitar los problemas también. ¿Me siguen en esto, hermanos? Creo que el enfoque, así como yo lo pensé, y creo que Dios me está ayudando en eso, es a que nosotros tengamos en nuestra mente el hecho claro de que los problemas entre hermanos no deberían de existir, porque la intención de Dios en todo su reino ha sido que no haya problemas entre nosotros, que nos amemos, que seamos uno solo y que tengamos un solo propósito que es agradarle a Él y estar en paz con nuestros hermanos para que ellos también puedan alcanzar la gloria que se está prometiendo, la gloria a la que estamos invitados hoy. Termino con esto. Solo Dios es Señor de todos nosotros. Eso mismo lo dijo Pablo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Él es el único que puede decir si te quedas o te vas. Nadie más. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que si el que yo no me cae bien o si yo no le caigo bien a otro, pero Dios me quiere mantener firme, que así sea. Yo voy a bendecir a Dios por eso. Pero si alguien más me cae mal a mí, hermano, entonces yo quiero ponerme en paz con él, porque yo creo que el Señor puede hacerle también estar firme en el momento en el que él lo necesite. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y yo no quiero tener ningún conflicto con mis hermanos, porque sé que estando en conflicto con él estaría en conflicto con Dios. Hermanos, solo Dios es el Señor de nuestra conciencia. Pongan atención a esto. Significa que tenemos que aprender a aceptar a los demás hermanos que tienen la libertad de vivir sus vidas de manera diferente a la mía. Así que si tú entiendes que hay un hermano que está viviendo diferente y a ti no te cae bien, entonces hay que aprender a aceptar las diferencias que tienen esas personas. Hay personas que hacen cosas que a nosotros nos desagrada. Ya lo vimos en la comida, en el vestir, en el trabajo, en las cosas como las hacen, cómo hablan, cómo se comportan, cómo se visten, hasta cómo huelen. Pero nosotros tenemos que aprender a aceptar las diferencias entre estos hermanos y a quitar todas las diferencias que hay. Nadie tiene derecho de decidir por sus hermanos sobre su dinero, la educación de sus hijos, su higiene, su crianza, su tipo de ropa, su tiempo libre y sus actividades, su comida, lo que beben, sus diversiones, su ir o su venir.
¿Cuándo van? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto quieren? Nadie tiene la autoridad de imponer sus criterios personales o sus gustos personales sobre los demás. Tenemos que aceptar las diferencias que hay entre nosotros. Ahora, en la mañana, hermanos, vimos un detalle muy interesante que me pareció a mí. Precisamente las diferencias entre nosotros son los que fortalecen al grupo. Así que aprendamos a valorar las diferencias que tenemos entre nosotros, porque Dios utiliza esas diferencias para darle talento a nuestras vidas. Y a veces una persona de carácter agrio puede ser el que trae la disciplina. Y a veces el de carácter más alegre es el que hace las organizaciones de los eventos y todo lo demás. Pero todos tenemos bendiciones que podemos compartir para el beneficio de la obra. ¿Me sigues en eso? A veces unos con una cosa, a veces otros con otra cosa, pero esas diferencias son las que nos hacen fuertes, así que valorémoslas. No hagamos diferencias de ningún tipo. No somos una iglesia con un solo tipo de ser, somos una iglesia variada. Y eso es lo que nos da fortaleza porque podemos ir a todos los grupos de personas afuera y pueden ser aceptado el evangelio porque nosotros somos diferentes. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y estas diferencias son las que nos dan a nosotros la fortaleza que tenemos. Así que pongámosla por obra. Recordemos constantemente que hay que evitar murmurar, que yo soy como mi hermano. Yo soy débil, soy frágil. Y si yo critico hoy, alguien estará criticándome mañana. Porque él se equivocó, yo también me puedo equivocar. Así que no nos conviene estar criticando hoy, porque mañana me toca a mí sufrirla y a lo mejor va a venir más fuerte para mí porque yo critiqué primero. ¿De acuerdo? Estamos llenos de miles de defectos, pero también tenemos virtudes. Pero esas críticas van a estar ahí, así que no dejemos que nos hagan daño, hermanos. ¿Sí? Motivémonos unos a los otros recordando que tenemos el mismo Padre, que Cristo Jesús murió por nosotros y que nos dio a beber el mismo Espíritu. Somos uno en Cristo Jesús y esto es lo que yo quería decirles esta tarde. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a cerrar este culto con gratitud al Señor. Esta alabanza, oramos y nos despedimos de nosotros.